tema que le va a interesar muchísimo si usted desea progresar y escalar posiciones en donde usted se encuentre trabajando, o es un tema bien interesante para los chicos que hayan terminado su carrera universitaria y quieran continuar estudiando para tener mayor expertise. Estamos hablando de la posibilidad de hacer un posgrado en un mundo tan competitivo profesionalmente en el que vivimos. Es importante la experiencia laboral, pero también actualizarse y tener estudios adicionales a los que uno puede tener en una carrera universitaria tradicional. Por descarte, quien tenga más posgrados, doctorados, maestrías, van a ir quedando en el escritorio del personal de recursos humanos, y aquellos que no van a ir siendo descartados. Es como cuando se habla 1, 2 o 3 idiomas. El que solamente habla uno va siendo descartado. Esa es la realidad. Los estudios también cuentan muchísimo en un currículum. Pero el tema del dinero, financiar una carrera de posgrado, porque es oneroso, pero hay alternativas. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo financiar estudios de posgrado en el Perú o en el extranjero? Estamos con el profesor de ESAN, Otto Regalado, para hablar del tema. Profesor, buenas tardes. ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes. Un gusto estar contigo. Igualmente, un tema bien interesante, porque hay mucha gente que de repente, porque no conoce que se puede financiar, que las becas disponibles, se queda con las ganas y no hace esos estudios que podría hacer. ¿Cuánto cuesta en promedio los estudios de posgrado? Bueno, Pamela, la verdad de las cosas, partimos de un escenario que todo el mundo quiere crecer. Claro. Partimos de un escenario que todo el mundo le gustaría estudiar para crecer no solamente profesionalmente, sino como persona. De hecho, una alternativa, tienes dos caminos, ¿no? El camino largo, como siempre digo yo, que es a través de la acumulación de años de experiencia y posiciones de responsabilidad, claro. Y el camino corto, que es estudiando para dar un gran salto. Así es. En ese sentido, muchas personas tienen ahora muchas alternativas, no solamente a nivel local. Hace 20 años, cuando yo estudié mi maestría en ESAN, ahora hay muchas posibilidades, tanto locales como extranjeras. O sea, el panorama es distinto, ¿verdad? Y yo digo, sí, haciendo una digresión en lo que acabas de comentar, Otto, el camino largo, hacer, ¿no es cierto?, escalar posiciones, acumular años de experiencia. Yo creo que eso es más complicado ahora, que el mundo es tan competitivo, que los chicos salen y la fuerza laboral es muy agresiva ahora. Y los claro, chicos, ¿no? Sin duda. Lo que sucede es que mientras uno está esperando que pasen los años, ya vinieron otros por el camino corto. Y que ya vienen con esos estudios. Y se te adelantaron. ¿No es cierto? Claro. Que sí. Entonces, bajo ese principio, en el que tenemos una mayor oferta, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional, tienes también un amplio panorama a tu escoger. Una de las razones por las cuales uno puede elegir una u otra, obviamente, es el prestigio de la institución. Y ese prestigio es ganado, obviamente, por los rankings y el reconocimiento de sus propios graduados que están en el mercado. Entonces, ahí tienes, nuevamente, en cuanto al precio, yo no hablaría de precio, hablaría de inversión. No, exactamente. Es una inversión al cual tú tienes que hacer y piensas tú recuperar en determinados tiempos. Yo siempre, cuando converso con algunas personas y me preguntan cuál es mi opinión sobre hacer estudios en el extranjero, bueno, yo le digo, si tu sueldo después de terminar los estudios son, por ejemplo, si alguien estudia en una universidad de mucho prestigio como Harvard, cuando el año académico vale más de $100.000, pero el retorno después de terminar esos estudios, esos 2 años, el primer sueldo supera las tres cifras. Entonces, claro, obviamente, hay un retorno sobre la inversión prácticamente inmediato. Claro. Entonces, yo sí apostaría por ello, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que tiene alguien? Porque, o sea, difícilmente alguien tiene pues el dinero guardado en el banco listo para pagar los estudios de posgrado, porque además estás trabajando, tienes obligaciones mensuales que cumplir y de ahí sacar una parte para pagar tu posgrado. ¿Qué alternativas hay? A ver, comencemos. Cada una de las instituciones tiene que dedicarse al core business al cual se dedica, ¿verdad? Entonces, si nosotros hablamos de financiamiento, primero vamos a pensar en las instituciones financieras, claro, que son ahora tan competitivas, que tienen una gran variedad de... ¿Tienen productos específicos para financiar estudios? Para financiar estudios profesionales, sean programas de especialidad, maestrías, doctorados. Entonces, en el sistema financiero vamos a encontrar, las condiciones son exactamente las mismas que para cualquier préstamo, ¿verdad? Hablábamos de un buen comportamiento crediticio, historia crediticia, hablamos de, obviamente, tener un plan de, digamos, de estudios. Muchas veces solicitan las cartas de admisión para ver que el monto, incluso ellos
desembolsan directamente a la institución, o sea, no es un préstamo de libre disponibilidad. Y tienen tasas muy competitivas en el mercado, o sea, tienen tasas competitivas que van desde el 10% y 15%, depende también de tu capacidad de negociación con el banco, tu historia crediticia y todo ello, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos para acceder? ¿Los mismos que para acceder a un crédito de consumo? En líneas generales yo diría que sí, ¿no es cierto? Hablábamos de un buen comportamiento, hablamos de si uno va a pagar inmediatamente la capacidad de endeudamiento, y esto ahí hay que tratar de juntar. Y la capacidad de endeudamiento se mide en virtud de los ingresos mensuales que tienes. De los ingresos que tú tienes, en efecto. Y te piden además un correlato, digamos, propiedades, algo que pueda respaldar. Bueno, va a depender, obviamente, si es que no calificas por ti mismo, te pueden pedir un aval o te pueden pedir incluso una garantía, ¿no es cierto? Una garantía, claro. Como repito, es el sistema financiero el que hace la evaluación. Ya. Pero no es el único camino, así como los bancos prestan, las mismas instituciones a veces lo hacen también, ¿no? La misma institución educativa. Claro que sí. Antes de pasar a esa posibilidad, ¿el banco te financia la integridad de la carrera? A ver, ¿hay ese caso o una parte la asume uno? Va a depender todo de la capacidad de endeudamiento, ¿verdad? Ahora estamos hablando de programas que valen más de 50.000, 60.000, 80.000 soles, ¿no es cierto? Y obviamente ahí lo recomendable es que el candidato ponga una cuota inicial para que sus cuotas mensuales tampoco sean muy elevadas, ¿verdad? Entonces la recomendación es esa, no financiar la totalidad de la carrera. Si es que yo no tengo el dinero, no me queda otro camino que hacer eso, ¿no es cierto? Pero va a depender, obviamente, de la capacidad de endeudamiento. Ahí se viene la dificultad, porque si uno solicita 80.000 soles o 100.000 soles, ¿no? Para que uno pague en 4 o 5 años, obviamente la cuota mensual es mayor. ¿Y el plazo de pago hasta 5 años, hasta ¿no? 5 años. Vemos hasta 60 meses, casos excepcionales hasta 6 años, ¿no? Pero sin penalidad de prepago, porque puede resultar que me fue, lo que dices, estudié en Harvard y luego regreso y tengo un supercheque. Claro que sí. Prepago. Claro que sí, o uno regresa, el primer año tiene utilidades y de pronto salieron buenas, el entonces bono. Prepago, y hay siempre posibilidades. Pero claro, o sea, hay que pensarlo siempre como una inversión. Claro, ¿no? claramente. O sea, el monto del programa no debería ser ahora, ¿no es cierto?, una barrera para que alguien decida estudiar. Ya, ¿no? Muy bien, eso es importante. Fijar eso, porque me he quedado con esta frase que has dicho, es un salto cualitativo. Sin duda. O sea, lo que yo decía, ¿no? Cuando llegan los currículums a recursos humanos, idiomas, solamente uno, maestría, doctorado, se va quedando, claro, pues, o sea, el currículum... Hay un triaje, ¿no es cierto? Entonces vas separando tú, un empleador va a ir separando en función a los perfiles, obviamente, las competencias que uno vaya teniendo. Sin duda ahora el mundo es muy competitivo, yo creo que como decimos, la maestría, hacer una maestría, incluso en el tiempo oportuno, porque tampoco es recomendable que saliendo de la universidad uno pueda acceder a una maestría. Es recomendable que trabaje unos 3 años, 4 años, ¿no? Y tampoco es postergar mucho esa decisión, porque si ya pasaste los 35, te acercas a los 40 años, obviamente ya es un poquito tarde para recuperar la inversión que desde el inicio. O sea, de lo que se trata, y este concepto es muy interesante, es que uno tiene que hacer que su hora hombre valga más. Claro. ¿No? Entonces yo ganando... Me tengo que dar valor agregado. Sin duda. Ese es el mensaje a todos los jóvenes. Yo tengo que lograr que mi hora hombre valga más. ¿Cómo hago? Tú lo acabas de decir. Con idiomas, ¿no? Habilidades blandas, eso es muy importante, ¿no? Saber comunicar, liderar, tener contacto, pero también contar con un grado que respalde, y obviamente mejor si es una institución de mayor prestigio, ¿no? Que son reconocidas en el mercado. De acuerdo. Y entonces pasemos al tema de que también las mismas entidades educativas financian hay esa posibilidad. Las mismas entidades educativas dentro de su oferta, porque así como los bancos compiten por ofrecer mejores condiciones, las universidades, los centros de estudios compiten también por ofrecer mayores condiciones. Lo ideal es que ambas instituciones, tanto instituciones financieras como entidades universitarias o educativas, hagan convenios, alianzas para obviamente que sus estudiantes se beneficien, ¿no? Pero también ellos tienen la posibilidad de ofrecer a veces financiamiento directo, ¿no? Obviamente también pasan por ese mismo filtro, esa misma evaluación. Me imagino que habrá, por supuesto, una evaluación económica, crediticia, pero también me imagino pues que las universidades querrán tener a los mejores.
O sea, hacerse de súper buenos estudiantes profesionales porque les va a dar prestigio tenerlos como egresados Sin duda, claro que sí. ¿no? O sea, también hay una que no pasa en las instituciones financieras. Me imagino que pasa ya por otro tipo de evaluación. Eso. Claro, aquí e incluso las entidades educativas muchas veces ofrecen becas, becas parciales, ¿no? Con la finalidad de incentivar que los mejores alumnos, los más destacados, postulen y obviamente ahí las condiciones de las becas van a variar también, pero aquellas personas que saben que tienen posibilidades porque quedaron en el quinto superior, porque son muy buenos estudiantes, tienen la posibilidad obviamente de postular a una beca o una beca parcial y esa es una forma también de obviamente de financiar los estudios, ¿no? Claro, con buen sí. rendimiento. Y lo que hacen las instituciones es, yo te mantengo la beca mientras tú me demuestras que tienes buen rendimiento. Claro, o sea, un piden estándar. quinto superior, tercer superior y de esa manera uno garantiza pues que los estudiantes den al máximo, ¿no? Ahora, tú sugerías, Otto, que hacer la maestría, el posgrado, no inmediatamente después de haber culminado los estudios universitarios, sino después de un periodo de experiencia Unos laboral. 3 años, 4, 5 años. Pero ¿no? igual, para cuando uno postula una beca, se toma en cuenta digamos, el quinto superior, las notas que tuviste. Claro, o sea, claro que sí. Cuando uno postula una beca, la verdad, influye mucho el rendimiento académico que uno haya podido tener en la universidad, pero también otros factores, ¿no? Yo creo que tan importante como tener un buen rendimiento es el conocimiento de idiomas, porque hay pruebas que te piden para que tú de alguna manera puedas ingresar y que puedas continuar los estudios. Entonces ya estamos hablando de plano, porque además si uno pretende hacer el posgrado fuera, el prerequisito es dominar el idioma del país donde te estás yendo a hacer el posgrado. Sí. Claro que sí, y eso es muy importante porque sabemos todos que hay muchas becas que ofrecen los gobiernos, ¿no? De los países ya más desarrollados, que se pierden, que no postulamos. Incluso para Asia hay muchas becas que se pierden porque no tenemos porque no se domina el idioma. El idioma, claro. Entonces eso es algo que yo consideraría en primer lugar, ¿no? Y el otro tema es, hay quienes creemos, yo hablo inglés, me defiendo, pero una cosa es el inglés coloquial del día a día y otro es el inglés, la suficiencia del dominio del idioma para seguir una carrera. Claro, ¿cierto? Sin duda hay que dar un examen, ¿verdad? Hay que dar un examen. El SAT, el TOEFL, todos esos. Claro, todos esos exámenes, ¿no? Entonces, ahí no solamente demuestra que tiene, digamos, el conocimiento del idioma, sino que puede seguir, porque acuérdense que después hay que dar exámenes, hay que escribir, hay que participar en clase, y lo primero que un profesor evalúa es justamente el interés y la motivación que tiene el alumno. Entonces, si tú no dominas el idioma, ¿no? O lo dominas parcialmente, te sería muy difícil claramente muy difícil seguir los estudios. Entonces, ¿no? Recapitulando, tenemos que para uno es una inversión hacer estudios de posgrado y que si uno quiere progresar profesionalmente, hoy en día sí casi es una exigencia hacerlo. Es una exigencia. 2, recurrir a entidades financieras que tienen productos especiales para ello. Incluso averiguar en las instituciones, en las universidades a donde queremos hacer nuestro posgrado, si hay programa de becas o de financiamiento. Claro, las mismas instituciones además tienen convenios de doble grado, o sea, es que hay posibilidades, hay un montón, ¿no? Infinitas. Entonces, sin duda, tú acabas de decir bien, primero yo quiero estudiar, yo decido por estudiar, tengo la inversión. A ver, pero también tengo la posibilidad de postular antes a becas, ¿verdad? Claro. Entonces voy agotando esas posibilidades. Claro. Las becas, luego veo el financiamiento, si la institución me ofrece un financiamiento, si el banco me ofrece mejores condiciones, que generalmente el banco va a ofrecer mejores condiciones porque es su negocio, ¿verdad? Y luego tienes otras instituciones como por ejemplo el Pronavec. El Pronavec que también ayuda, ¿no? Y lo que yo siempre digo, pues posibilidades en el mercado hay para todos los clientes, ¿no? Dependiendo, no hay excusas. Yo creo que lo que has de decir es muy cierto, ¿no? Ahora, los padres, que somos quienes tenemos que alentar a nuestros hijos a estudiar, debemos desde muy niños concientizarlos para que piensen, no quedarse... Claro, terminé mi carrera universitaria y ya tengo el camino, la trocha abierta. Claro, y lo mismo pasa, pues, para estudiar la universidad y para estudiar especial. Incluso cuando uno estudia una maestría o un doctorado, hay que actualizarse. Además. ¿Verdad? Y entonces, pero no tengo dinero, pero tienes la opción del financiamiento. O sea, la verdad no hay excusa. Invierte en ti para darte valor agregado. Eso es. E incrementar tu hora hombre, ¿no? El valor de tu hora hombre. Eso es lo muy importante y eso es lo que deberíamos llevarnos el día de hoy. Muchísimas gracias. A ti las gracias. Un gusto. Cerramos el bloque económico.